Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. El presente material fue diseñado por el grupo Prometeo, del Poli para el Poli. En la clase número 3 de matemáticas vamos a discutir sobre las expresiones algebraicas. Bienvenidos. Comencemos entonces definiendo qué se entiende por expresión algebraica. Una expresión algebraica es la combinación de cantidades numéricas llamadas constantes y cantidades literales llamadas variables a través de las operaciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, entre otras. Veamos esto a través de algunos ejemplos. En la expresión algebraica 3a más 2b menos 5, 3, 2 y menos 5 corresponden a las cantidades numéricas, es decir, a las constantes. A y b corresponden a las cantidades literales, es decir, a las variables. En un segundo ejemplo tenemos un producto entre z al cuadrado más 8 y 5z a la 4 menos 7. 8, 5 y menos 7 corresponden a las cantidades numéricas, es decir, a las constantes. Z corresponde a la cantidad literal, es decir, a la variable, y los números 2 y 4 hacen las veces de exponente. Pasemos entonces a definir qué es un polinomio. Se llama polinomio en x de grado n a una expresión del siguiente tipo: p de x es igual a a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más, de manera indefinida hasta llegar a sub 0 x a la 0. En este polinomio, el número n corresponde a un número natural, es decir, debe ser un exponente natural. Eso garantiza que sea positivo. Los términos a sub n menos 1 y de manera sucesiva hasta a sub 0 son los coeficientes de la variable real, que en este caso sería x. X se denomina entonces coeficiente indeterminado. En todo polinomio es importante reconocer algunos elementos, entre ellos el grado. Este está determinado por el mayor exponente que posea la variable que define el polinomio. Así, por ejemplo, en el polinomio px igual x al cuadrado menos 3x más 4, para la variable x el mayor exponente es 2, por lo tanto el grado de este polinomio es 2. En r de x se define como 4, no hay presencia de la variable, en este caso diríamos que el grado de este polinomio es grado 0. Tendríamos aquí escrito x a la 0, pero recordemos que toda cantidad elevada a la 0 sería 1, por lo tanto x a la 0 es 1, que multiplicado por 4 sería 4. Cuando no aparece variable en un polinomio, asumimos inmediatamente que el grado es 0. En el polinomio p de x igual x a la 5 menos 3x a la 3 más x al cuadrado menos 3, el mayor exponente es 5, por lo tanto afirmamos que este polinomio es de grado 5. Y en el último ejemplo, m de x igual a 0, afirmamos que este polinomio es de grado nulo, no es posible asignarle un grado. Otro asunto importante en los polinomios es establecer su valor numérico. Este se logra simplemente sustituyendo la variable por algún valor dado o asignado. Veámoslo con un ejemplo. Nos proponen entonces que para el polinomio p de x igual x al cuadrado más 3x menos 4, calculemos su valor cuando la x vale menos 2, es decir, cuando el polinomio es evaluado en menos 2. Procedemos entonces a sustituir la x cada que aparezca la variable x, la sustituimos por el número menos 2. Nos queda entonces x al cuadrado sería menos 2 al cuadrado más 3 por x, que en este caso lo sustituimos por menos 2, y al final le restamos 4. Procedemos entonces, el exponente 2 nos dice que el menos 2 se multiplica dos veces, menos 2 por menos 2 nos va a dar 4,
operamos acá, más 3 por menos 2 nos va a dar menos 6 y conservamos el menos 4. Finalmente hacemos la operación entre 4, menos 6 y menos 4. Recordemos que dos cantidades de signos contrarios se restan. 4 menos 6 nos va a dar menos 2 y menos 2 con menos 4 nos va a dar menos 6. Decimos entonces que el polinomio p de x evaluado de menos 2 tiene el valor numérico de menos 6. Con las expresiones algebraicas podemos realizar también operaciones. La primera de ellas habla de la adición y la sustracción. Estas operaciones se realizan únicamente entre términos semejantes, entendidos estos como aquellos que coinciden exactamente en la parte literal, es decir, cantidades literales con los mismos exponentes. De los términos semejantes se conserva la parte literal y se reducen los coeficientes numéricos bajo las reglas que ya hemos hablado en clases anteriores. Veámoslo con un ejemplo. Para sumar el polinomio px igual 3x a la 4 menos 5x al cuadrado más 7x con el polinomio q de x a la 3 más 2x a la 2 menos 11x más 3, se procede de la siguiente manera. Tenemos a px más q de x, escribimos el polinomio p de x, a continuación sumamos el polinomio q de x. Vamos entonces a agrupar aquellos términos semejantes. Recordemos que son semejantes si tienen exactamente la misma parte literal. Vamos a revisar entonces si x a la 4 tiene un término semejante. Aquí está x a la 2, difieren en el exponente, x a la 1 también difieren en el exponente, x a la 3, x a la 2, x a la 1. Para el término 3x a la 4 no hay término semejante. Vamos a hacer la misma comparación con x al cuadrado. Buscamos si hay otro término que coincida en esa parte literal y fue encontrado. Es decir, que menos 5x al cuadrado y 2x al cuadrado son términos semejantes. Lo mismo va a ocurrir con 7x y menos 11x. Coinciden exactamente en la misma parte literal. La parte numérica, es decir, el coeficiente numérico, no importa. Nos importa es que sean exactamente iguales en la parte literal para poder clasificar como términos semejantes. Procedemos entonces a agrupar las cantidades numéricas que acompañan a esos términos semejantes. 3x a la 4 no tiene semejante, x a la 3 tampoco. En el caso de x al cuadrado sí hay términos semejantes, por lo tanto conservamos una sola vez la parte literal y en un paréntesis escribimos como antecedente todos los coeficientes de esa parte literal. Lo mismo ocurre para x. 7 menos 11 son los coeficientes que comparten esa parte literal. Procedemos entonces a reducir esas cantidades de los términos semejantes. 3x a la 4 se conserva, no hay con quién operarlo, x a la 3 se conserva, entre menos 2 y menos 5 y más 2, como son cantidades de diferente signo, habrá de restarse, por lo tanto nos va a dar menos 3 y ese menos 3 irá acompañado del x al cuadrado. 7 menos 11 nos va a dar menos 4 que acompaña al x al cuadrado, por lo tanto el resultado va a ser 3x a la 4 más x a la 3 menos 3x a la 2 menos 4x y conservamos el 3 que tampoco tiene semejante. A esta cantidad que no está acompañado de letra o de cantidad literal lo vamos a llamar término independiente. De los dos polinomios el 3 es el único término independiente. En el caso de la multiplicación de expresiones algebraicas vamos a considerar lo siguiente. En primer lugar, aplicamos la regla de los signos de las cantidades que se estén multiplicando. Luego multiplicamos entre sí las cantidades numéricas y finalmente las cantidades literales teniendo presente las propiedades de los exponentes. También es importante no perder de vista la propiedad distributiva del producto con respecto a la adición. Recordémosla. Si un número A está multiplicando a la suma de dos o más cantidades,
cada una de estas cantidades queda multiplicadas por ese número A, es decir, A por B más A por C. Veamos algunos ejemplos. Como primer ejemplo nos proponen multiplicar menos 3ab al cuadrado por 2a a la 3b a la menos 3 por menos 4b. En primer lugar entonces vamos a multiplicar entre sí los signos. Menos del primer factor por más del segundo nos va a dar menos, por menos del tercer factor nos va a dar más. El resultado va a ser entonces positivo. Luego vamos a multiplicar entre sí las cantidades numéricas, es decir, los coeficientes 3, 2 y menos 4. 3 por 2, 6, 6 por 4, 24, que va a ser positivo. Multiplicamos entre sí las cantidades literales del mismo género, las mismas letras con las mismas letras, teniendo en cuenta los exponentes. A a la 1 por A a la 3 nos va a dar A a la 4, aquí ya no hay presencia de A. B a la 2 por B a la menos 3 nos va a dar B a la menos 1 porque habrá que operar entre sí el 2 y menos 3 y por tener signos distintos se restan. Tendríamos entonces B a la menos 1 hasta el momento, por B sería B a la 1 menos 1, es decir, B a la 0, y recordemos que por propiedad de los exponentes B a la 0 es 1. No es necesario registrar el 1, este B a la 0 se convierte en 1 y 1 por 24 simplemente 24a a la 4. En un segundo ejemplo nos proponen multiplicar este binomio 5x más 11 por este trinomio x a la 3 más 2x más 4. En esta multiplicación es importante tener presente la propiedad distributiva. Cada uno de estos términos 5x y 11 tendrá que multiplicarse por cada uno de los términos del segundo paréntesis o del trinomio. Procedamos entonces. 5x por x a la 3, 5 por 1, 5, más por más da más, x a la 1 por x a la 3, x a la 4. Luego multiplicamos 5x por 2x al cuadrado, más por más nos va a dar más, 5 por 2, 10, x por x a la 2, x a la 3. Recordemos, sumamos los exponentes. Más por más nos va a dar más, 5 por 4, 20 y acompañamos de la x. Seguimos entonces con el número 11. 11 positivo por x a la 3 positivo nos va a dar positivo. 11 por x a la 3, 11x a la 3. Más por más da más. 11 por 2, 22. El 11 no tiene variable. X al cuadrado que pertenece al 2 se conserva. Y finalmente, más 11 por más 4 nos va a dar más 44. Lo último que nos queda por verificar es si en esta expresión existen términos semejantes. Recordemos que son aquellos que coinciden exactamente en la misma parte literal, es decir, las mismas letras con los mismos exponentes. Verifiquemos. Para el término que contiene x a la 4 no hay término semejante. Para el que contiene x a la 3 sí lo hay. Tenemos 10x a la 3 y 11x a la 3. Como ambos son positivos, se sumarán. X solita, x a la 1 no tiene término semejante y x al cuadrado tampoco. Entonces la respuesta finalmente nos va a quedar 5x a la 4, 21x a la 3 que resulta de sumar 10x a la 3 más 11x a la 3. Nos cuidamos de que el polinomio quede ordenado en forma descendente, preferiblemente de mayor exponente a menor. Entonces anotamos el 22x a la 2, luego el 20x y finalmente el 44. En la división o el cociente de polinomios se procede de la siguiente manera. Dados dos polinomios, px, que sería el dividendo, y q de x, que sería el divisor, de tal manera que el grado del polinomio p de x sea mayor que el grado de q de x para que sea posible la división. Y además,
el polinomio q de x debe ser diferente de 0. En la división siempre hallaremos un polinomio c de x llamado cociente y un polinomio r de x llamado residuo, tal que se cumpla lo siguiente: que el polinomio p de x es igual al polinomio cociente c por el polinomio divisor q más el residuo. Esta sería, a grandes rasgos, la prueba de la división, por así decirlo. Es de anotar que el grado del polinomio cociente c de x está determinado por la diferencia, es decir, por la resta entre los grados de los polinomios p y q, mientras que el grado del polinomio residuo siempre será como máximo una unidad menor que el polinomio q de x. Para obtener los polinomios cociente y residuo a partir de la división de dos polinomios, vamos a proceder como se muestra en el siguiente ejemplo. Sean los polinomios p de x definido como 4x a la 5 más 2x a la 3 menos 4x menos 8 y el polinomio q de x definido como x al cuadrado menos 2x más 2. Es importante anotar que para poder proceder con la división, tanto el polinomio dividendo como el polinomio divisor deben estar ordenados con respecto a la misma incógnita y en el mismo orden, es decir, o ambos crecientes o ambos descendientes. En este caso, el polinomio p de x está de manera decreciente, es decir, del mayor exponente al menor. Y lo mismo ocurre con el polinomio q de x, va del mayor exponente al menor. Lo otro que es importante mencionar es que debe existir presencia de todas las potencias. Si lo notan, del exponente 5 saltamos al exponente 3, es decir, que nos hace falta la potencia de x a la 4. Por lo tanto, en el momento de efectuar la división, debemos respetarle ese espacio a esa potencia faltante. Vamos entonces a realizar la división escribiendo a la izquierda el dividendo. Si el polinomio no tiene presencia de todas las potencias, hay que respetar el lugar o el espacio de esas potencias, dejándolo vacío o colocándola con un cerito. En este caso en particular, no tenemos presencia de la potencia x a la 4, es decir, que vamos a dejar acá un espacio. Lo primero que vamos a hacer es dividir el primer término del polinomio dividiendo por el primer término del polinomio divisor, y el resultado de esa división lo vamos a colocar acá como un primer término del polinomio cociente. En este caso en particular, entonces tendríamos 4x a la 5 dividido x al cuadrado. Dividimos entre sí las cantidades numéricas. Recordemos que si una expresión algebraica o un término no tiene coeficiente explícito, asumimos inmediatamente que es el 1, por lo tanto 4 dividido 1 va a ser 4, y para dividir x a la 5 con x a la 2 aplicamos la propiedad de los exponentes en cuanto a división de potencias de la misma base. Conservamos la base x y restamos los exponentes 5 y 2, por lo tanto la respuesta va a ser 4x a la 3. Este 4x a la 3 se registra en la posición del cociente, que ya habíamos mencionado que era esta posición. Aquí la tenemos, 4x a la 3. Luego procedemos a multiplicar cada uno de los términos que componen el divisor por este resultado, es decir, 4x a la 3 por x a la 2, 4x a la 3 por menos 2x y 4x a la 3 por 1. El resultado de estas multiplicaciones se van a colocar debajo de los términos semejantes en el polinomio dividendo, con una salvedad: cuando vayamos a registrarlo le alteramos el signo. Entonces arranquemos. Más por más da más, al trasladarlo acá va a quedar con menos.
4x a la 3 por x a la 2 nos va a quedar 4x a la 5, es decir, lo registramos debajo del x a la 5, nos va a quedar menos 4x a la 5. Más por menos da menos, al traerlo acá lo vamos a traer como positivo, 4x a la 3 por 2x nos va a quedar 8x a la 4. Como acá no hay presencia de x a la 4, simplemente lo registramos ahí debajo del espacio que habíamos dejado. 4x a la 3 por 1 nos va a dar más 4x a la 3, al traerlo acá lo llevamos como menos 4x a la 3 y lo registramos debajo de la potencia de x a la 3. Lo siguiente a realizar entonces es efectuar las respectivas sumas o restas que se nos hayan generado. Entonces empecemos. 4x a la 5 menos 4x a la 5 se anulan, esto se hace 0. 8x a la 4 no tiene con quién sumarse. 2x a la 3 menos 4x a la 3, conservamos la parte literal x a la 3 y restamos los coeficientes por tener distinto signo. Conservamos entonces el signo menos por ser el signo de la cantidad con mayor valor absoluto. Bajamos las demás cantidades y repetimos el procedimiento. Para continuar con la división entonces, repetimos el algoritmo. Nuevamente el primer coeficiente del dividendo por el primer coeficiente del divisor. En este caso concreto, 8x a la 4 dividido x a la 2 nos va a dar 8x a la 2. Este 8x al cuadrado lo registramos en el polinomio cociente y repetimos el algoritmo. 8x al cuadrado se multiplica por cada uno de estos términos del divisor y se va registrando debajo de las potencias similares o de términos similares. X a la 3 por x a la 2, 8x a la 2 por x a la 2 nos va a dar 8x a la 4, al traerlo acá pasa como menos 8x a la 4. 8x a la 2 por menos 2x nos va a dar menos 16x a la 3, va a pasar como más 16x a la 3, se registra debajo de los x a la 3. 8x a la 2 por 1 nos va a dar 8x a la 2 más 8x a la 2, al traerlo acá viene como menos 8x a la 2. Tampoco teníamos presencia de la potencia de x al cuadrado, por lo tanto habíamos dejado un espacio. Nuevamente, con estas tres cantidades vamos a hacer las respectivas operaciones. 8x a la 4 menos 8x a la 4 nos va a dar 0. Menos 2x a la 3 más 16x a la 3 se restan, conservamos la parte literal, menos 2 más 16 más 14. El menos 8x a la 2 no hay con quién sumarse, se conserva y bajamos las siguientes cantidades. Este algoritmo se repite nuevamente entre este primer término, 14x a la 3, y el primer término del divisor. Si tomamos entonces el primer término del dividendo que vamos obteniendo, que fue 14x a la 3 con el primer término del divisor, esto nos va a dar 14x. Nuevamente este 14x se integra al polinomio cociente y se repite el algoritmo multiplicando este 14x por cada uno de los términos que componen el divisor. Es decir, 14x por x al cuadrado nos va a dar 14x a la 3, al traerlo acá va a dar menos 14x a la 3, se registra debajo de los x a la 3. 14x por menos 2x nos va a dar menos 28x al cuadrado, se registra como más 28x al cuadrado. 14x por 1 nos va a dar 14x, al traerlo acá viene como menos 14x debajo de los términos x y hacemos las operaciones a que hayan lugar. Estas dos cantidades se anulan, entre menos 8x al cuadrado y más 28x a la 2 nos queda 20x al cuadrado. Conservamos la parte literal y restamos los coeficientes conservando el signo del mayor. Menos 4x menos 14x, conservamos la x y los coeficientes menos 4 y menos 14 coinciden en el signo, por lo tanto se suman y nos va a dar menos 18. Finalmente bajamos el menos 8. La división se continúa hasta que el exponente o el grado del polinomio que vayamos obteniendo acá sea menor al del
divisor. Mientras sea igual o mayor el exponente que tengamos acá en el dividendo, habrá que continuar con la división, es decir, todavía es posible efectuar la división dado que este exponente coincide o es exactamente igual al exponente del primer término en el divisor. Repitamos entonces nuevamente el algoritmo. Tomamos nuevamente el primer término del polinomio dividendo, que hasta la fecha es 20x a la 2, y lo dividimos por el primer término del polinomio divisor. El resultado de esta división va a ser entonces 20. Este número 20 pasa a integrar o a ser parte del polinomio cociente, y luego este 20 se multiplica por cada uno de los términos que componen el divisor. Veámoslo. 20 por x al cuadrado nos va a dar 20x al cuadrado, al traerla acá pasa como menos 20x al cuadrado y se registra debajo de los x al cuadrado. 20 por menos 2x nos va a dar menos 40x, pasa como más 40x. 20 por 1 nos va a dar más 20, pasa como menos 20. Operamos nuevamente, sumamos o restamos lo que se pueda sumar o restar. En este caso estos dos se anulan, se vuelve 0. Menos 18x más 40x por ser de signos contrarios se restan y el resultado conserva el signo más, por lo que 40x es la cantidad con mayor valor absoluto. Entre menos 8 y menos 20, como ambos son negativos, se suman conservando el resultado del signo que estos tienen. Hasta aquí podemos seguir dividiendo porque el exponente del polinomio que tenemos acá en esta parte ya es menor al exponente del divisor. Por lo tanto, tenemos lo siguiente: la división de todo este polinomio por este polinomio de acá nos va a dar como cociente el polinomio x a la 3 más 2x a la 2 más 14x más 20, y como residuo, en este caso la división no es exacta. Si todo esto nos hubiese dado en 0, diríamos que la división es exacta, en este caso no lo es. El polinomio residuo está compuesto entonces por los términos 20x menos 28. Con lo anterior hicimos un recorrido por las expresiones algebraicas, por algunos elementos conceptuales de las expresiones algebraicas y las operaciones que se pueden realizar con este tipo de expresiones, como son la adición, la sustracción, la multiplicación y finalmente la división. Muchas gracias por la atención prestada.